Muy buenas noches, amigos, amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de 40x20, un 40x20 que hoy va a ser bastante internacional, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Ya siguiendo esta senda que hemos iniciado, la semana pasada ya teníamos al míster del Toulouse. Esta semana prometemos más sorpresas y más contenido. Vamos muy rápidamente con la incorporación, como siempre, de nuestro hombre de la primera y la segunda división, que no es otro que Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. No se me ha escapado lo de Rafa Gracia por esto, ¿eh? Por poco, ¿no? Un grande, Rafa Gracia. Claro, los Rafas, soy los Rafas, cada uno sí. en vuestro programa, pero bueno. Eso es. Muy bien. No sé si tenemos ya nuestro protagonista. Si no, si te parece, pues vamos a hablar un poquito de la primera y de la segunda. La primera, pues bueno, ya lo anunciábamos la semana pasada, que era esa finalísima a la que se enfrentaba el Guanapís, el Sala 10. Y bueno, los que estuvisteis en el siglo XXI, pues nos transmitisteis la peor de las noticias. Sí, pues caía derrotado el Guanapix a la 10 ante Ribera de Navarra en un partido. La verdad es que era una finalísima y caía derrotado. El partido empezó muy bien con un gol de Tommy Pezio en el primer minuto y la verdad es que daba buenas sensaciones el equipo de Jorge Palos. Empataba Terry a los pocos minutos con una jugada de córner que ponía el empate a 1. Con ese resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte yo creo que fue mejor Guanapix a la 10, se mereció con ocasiones, con tiros, con mucha posesión de balón, alguna jugada de estrategia muy peligrosa, se mereció llevarse la victoria, pero a falta de 10 segundos, una contra, cuando el equipo estaba volcado, ponía el 1-2 en el marcador y un resultado que, vamos, era como una losa para el equipo aragonés, porque al penúltimo de la clasificación le daba 3 puntos, se le ponía con 18 y Guanapix pues cierra la clasificación con 10. Matemáticamente no estamos descendidos, pero virtualmente tiene ya pie y medio, ¿no?, en segunda división. Bueno, yo creo que hay una esperanza, hay una pequeña esperanza, que yo creo que es ganar esta semana a Córdoba. Esta semana no, perdón, la semana que viene, que es porque esta semana hay parón de Copa de España. Córdoba la verdad es que viene en una racha muy negativa. Y bueno, pues el equipo cordobés está a 10 puntos. Si consigue el equipo aragonés esa victoria y también si consigue ganar, yo creo que 6 partidos de 8, cosa que es complicado, no nos vamos a engañar, es complicado, 6 partidos de 8. Yo creo que podría haber alguna posibilidad de salvarse. Eso sí, si hemos conseguido, si el Guanapix a la 10 ha conseguido 2 victorias esta temporada, conseguir 6 en 8 partidos pues es complicado, pero hay que seguir luchando, hay que aferrarse a las posibilidades y ese es el objetivo. Seguir luchando hasta el final y hasta que matemáticamente el equipo no esté en segunda, hay que darlo todo para intentar mantener la categoría. Es lo que nos toca decir, es así, no podemos decir otra cosa. Mientras los números den, pues seguiremos creyendo, pero la verdad es que sí que pinta francamente mal. Hablando de también en este caso, de este parón que debe de aprovechar el conjunto que dirige Jorge Palos, pues para intentar rehacerse un poco y analizar lo que va a ser ese enfrentamiento contra el Córdoba Futsal. La segunda división tampoco nos está dando muchas alegrías, así que a mí me sorprende mucho, ¿no?, ese bajón de tanto físico como de juego que está teniendo el conjunto de Alfonso. Y de hecho, pues bueno, las propias redes sociales de Entre Ríos, del Colo-Colo, hoy Marcos Forga pues comentaba eso, ¿no?, que sí que estaban notando pues ese bajón físico, que puede también coincidir un poco con esas pérdidas de jugadores que han tenido. Y bueno, te preguntaré también por el caso del japonés que no ha llegado a enfundarse la zamarra del Entre Ríos. Bueno, pues, visitaba para mí era una visita trampa al Pinatar, a Murcia, en Entre Ríos Zaragoza, y caía 5-2 en un partido en el cual pues empezaba el equipo murciano.
empezaba ganando, empezaba con un gol a favor de Quique García, se llegaba al descanso con ese victoria momentánea del equipo local por 1-0. En la segunda parte, nada más empezar, Fran Tabuenca en una jugada colectiva con su hermano Jorge ponían el empate a 1, volvían otra vez de nuevo a ponerse en el minuto 28 el equipo murciano el 2-1 con un gol de Saura, volvía a empatar viendo que el equipo aragonés no se rinde nunca. Marcos Forga ponía en el minuto 35 el empate a 2, buscó la victoria el equipo aragonés, pero lamentablemente en esos 5 minutos pues el equipo murciano metió 3 goles y el resultado final se quedó en 5-2, pues que a lo mejor es un poco corto de efectivos, y eso lo notó al final en el equipo aragonés, el equipo de Alfonso Rodríguez. Esta semana lo hablaremos en la segunda división B, pero sí que hemos visto que algunos de los integrantes de la primera plantilla han bajado a ayudar al conjunto que milita en la segunda división B, como es el caso de Quique Liao, ¿no? Que también estuvo jugando en el Colo B, pues para intentar de alguna manera salvar los muebles, ¿no? Es importante también para el Colo y también para nuestro futsal, para el futsal aragonés, que el conjunto del Entre Ríos esté en esa categoría. Bueno, al final, Entre Ríos Zaragoza se nutre en el mismo problema está la solución. Quiero decir, al final, si hay lesiones, si hay gente que no pues está pues básicamente por lesiones o por el problema del chico este japonés que no se ha podido hacer su ficha, la posibilidad de subir a gente como Quique Liao o como Coque, que para mí está siendo una sensación, la verdad que el chico está fantástico, pues es una solución y es una necesidad. Para mí lo están haciendo muy bien, están cogiendo soltura y esto se notará más adelante. Pues en el mismo problema, lo que he dicho, está la solución. Estos chicos están simultaneando las dos categorías. Bueno, yo creo que puede ser una posibilidad para el futuro de seguir sacando jugadores aragoneses a las categorías de élite. Veremos a ver qué ocurre si al final se materializa ese descenso del Guanapís, del Sala 10, porque hay muchos jugadores que van a finalizar pues lo que sería su envite en División de Honor Juvenil, que si el equipo hubiera estado en Primera División, pues creo que habrían tenido bastante complicado el poder haber tenido sus minutos y su crecimiento dentro de la plantilla de Guanapís, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, bueno, pues es lo como decimos, ¿no? A veces en el mismo problema pues está la solución. Estos chicos, a lo mejor si el equipo hubiera ido un poco mejor o fueran un poquito mejor, pues tendría menos minutos. Ahora tienen la posibilidad de por ejemplo, Alberto Inés, por ejemplo, en el Guanapix, que yo creo que es un puntal y en un futuro para el equipo aragonés. Gente como Quique Liao, Coque, chavales como Pedro Altava, Miguel Laoz, esos son el futuro de aquí, de José Ru, inclusive, que yo creo que todavía le queda un poquitín más de pulirse, pero son el futuro del fútbol aragonés y hay que aprovecharlo. O otros jugadores que también están en otros equipos que yo creo que tienen grandes posibilidades. Eso es algo que hay que buscar, jugadores jóvenes con ilusión y darles la oportunidad, que también es importante. Bueno, Rafa, pues hemos hecho el análisis de todo lo que ha ocurrido en esta jornada, deseando, esperando que Entre Ríos, que sí que va a disputar jornada, pues haga los deberes, vuelva de nuevo a la senda de la victoria, pero ya tenemos a nuestro protagonista. Todo tuyo. Pues sí. Bueno, hoy tenemos una presencia de auténtico lujo. Ernesto Gómez, que es el director de Entorno 5x5, una cuenta absolutamente referencial en el fútbol español y nacional, está hoy con nosotros, pues que vamos a aprovechar que estamos aquí en el parón de la Copa de España y agradecerle, porque él está en Irlanda, no está aquí en España, y agradecerle su presencia aquí. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que estés aquí hoy con nosotros, agradecerte también tu trabajo, que yo creo que es muy bueno para nuestro deporte, y bueno, pues esta semana tenemos la Copa de España. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves la Copa de España esta semana? Pues bueno, yo creo que son 4 partidos bastante interesantes, sobre todo también por cómo se han dado los cruces, porque hay ahí un derbi catalán, que eso siempre tiene su tirón. Luego el líder actual contra el vigente campeón, y por el otro lado yo creo que también van a ser 2 partidos bonitos.
Yo, la verdad, viendo un poco cómo llegan los equipos y viendo cómo llegan, los momentos de forma, para mí hay varios equipos que llegan bien. Para mí llega bien Peñíscola, el líder, lleva una racha muy positiva. El Barça, que también llega bastante bien. Luego Palma, yo creo que también llega en una racha muy positiva. ¿Tú cómo ves a estos tres equipos? ¿Los ves como favoritos? ¿Ves como favorito a un Movistar que se ha ido cayendo a lo largo de la temporada? ¿O cómo ves a los favoritos para esta competición? Sí, pues mira, justo el otro día lo hablaba con un amigo y yo veo, por ejemplo, muy fuerte a Peñíscola en, en el sentido de que en Liga lleva muchos partidos seguidos, encadenando victorias y yo le veo que llega muy preparado. Pero claro, luego es que este tipo de competiciones te cambia todo. O sea, por ejemplo, te llega un equipo como Jaén que muchas veces, o sea, no sé exactamente de las 3 veces que lo ha ganado, pero seguramente alguna no estuviera entre los 4 primeros o a lo mejor ni cerca. Y te llega en una dinámica diferente, pero es una competición en una sede única, todo a partido único y en el que se crea un ambiente diferente, se desplazan aficiones y pues eso, yo creo que Jaén siempre es un equipo a tener en cuenta también, aparte de Peñíscola que llega muy fuerte y Palma yo creo que podría ser su oportunidad en una competición de este tipo para ganar su primer título nacional. La verdad es que viendo un poco lo que son las estadísticas, de las últimas 6 años, ha ganado 4 el Fútbol Club Barcelona, otra la ha ganado el Jaén y otra la ha ganado Movistar Inter. Yo por eso creo que el Gen campeón, mismamente el año pasado, que el Fútbol Club Barcelona ganó, llegó a los penaltis contra el Pozo de Murcia, cuando a falta de 4 segundos iba ganando el Pozo de Murcia, por una falta que hizo el equipo murciano, que lanzó un doble penalti Catela que llegó al equipo a la prórroga, a la final, y luego en los penaltis el Fútbol Club Barcelona le ganó. ¿Tú cómo ves al equipo de casa? ¿Cómo ves al Pozo de Murcia? ¿Le ves muy presionado? ¿Es un equipo que no llega en buen momento? ¿Y le ves que le puede pesar el jugar en casa? Pues bueno, yo creo que al final el jugar en casa prácticamente puede ser una ayuda en vez de un peso. Sí es cierto que hay crispación en la afición, pero bueno, ahora con el cambio de entrenador es cierto que está costando llegar a la victoria, pero ya ha conseguido alguna y sobre todo también está teniendo empates contra equipos importantes que, que luchan por los objetivos de arriba. Pero yo creo que llega en un momento pues que ya se ha visto a lo largo de la liga, incluso en los últimos partidos, porque al final aquí están los 8 equipos más fuertes de la liga y al final ha entrado muy justo, yo creo, entre los 8 y yo creo que le va a costar mucho lo que es ganarla. Luego, o sea, pasar a semifinales, incluso llegar a la final, o sea, estas competiciones son así, con un partido 2, al ser a partido único te plantas ahí, si te sale de cara en vez de cruz. Pero yo creo que le va a costar muchísimo poder llegar a ganarla, aunque sea en su casa. A ver, Ernesto, que tenemos pregunta para ti. Dice Sergio, ¿qué final esperas y qué equipo cree que será campeón? Apuesto por Jaén Paraíso Interior. Pues no sé, Esa la tenía podría ser. preparada yo al final, que lo sepas. Yo creo que podría ser un Peñíscola Jaén, pero es que luego es muy difícil, no sé, es por decir un pronóstico. Luego también hay equipos que al final son los 8 primeros, o sea, todos los equipos son fuertes. Y incluso Peñíscola Jaén, si medimos los presupuestos o la historia así a más largo plazo, pues sería difícil, pero a día de hoy yo les veo 2 equipos que pueden jugar la final. Bueno, esta pregunta que te ha lanzado aquí en el comentario, yo te la quería poner antes de hablar de los equipos aragoneses. Me voy a mojar, tampoco tengo ningún problema, me voy a mojar. Yo apuesto porque el campeón va a ser el Fútbol Club Barcelona, la final va a ser con Jaén y el MVP del torneo va a ser Antonio Pérez. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu apuesta? Pues de MVP,
Pues yo diría ahora mismo así que, pues no sé, yo me la jugaría, por ejemplo, por Luciano Gauna. Si plasma lo que está haciendo en Liga en la Copa, podría ser un espectáculo. Sí, 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 la verdad es que sí, porque, bueno, el otro día tuvimos aquí a Diego Sancho, jugador de Peñíscola, que es aragonés, es de los nuestros, y él dijo que, le pregunté, digo, un deseo para la temporada, y él dijo que era que Peñíscola diera que hablar. Pues a lo mejor esta es su oportunidad, ¿no? Que Peñíscola dé que hablar esta Yo temporada apuesto, en la Copa. Yo ¿Tú apuesto apuestas también? yo apuesto por Peñíscola y por el nuestro como MVP. Así de claro os lo Por Diego digo. Sancho. Sí, 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 sí. Hombre, sí, desde luego Peñíscola llega en una racha muy positiva y bueno, pues el equipo tiene, pues bueno, llega con la mejor racha, lleva 5 victorias consecutivas, se ha puesto líder, le sale absolutamente todo, lo que va fuera va dentro, Hombre, aparecen las mejores defensas, un equipo tienen con hasta, hambre, exacto. con una afición que se desplaza y que Mm. les acompaña en casi todos los duelos, que les ayuda a meterse dentro de los partidos. No sé, yo lo Mm. veo como ese David que se puede convertir en Goliat. Sí, sí. ¿Tú, Ernesto, cómo lo ves? Pues yo la verdad que el Peñíscola a mí siempre me ha gustado bastante porque yo en fútbol 11 mi equipo es el Villarreal. Entonces, pues le tengo bastante simpatía. Pero Mm. yo la verdad que este año lo estoy viendo espectacular y sobre todo fichajes que a lo mejor no eran tan conocidos a nivel primera división que han podido hacer de división de honor juvenil, incluso, bueno, ya jugando también en segunda división algunos, eh, o recuperar incluso también gente de fuera, por ejemplo, Geray llevaba años en la Serie A y cuando volvió a España iba siempre a Osartab en Bilbao. Mm. Sí, sí, yo lo he Y visto jugar, aquí, por segunda vez. sí, y es un jugador que al final estaba como fuera del mapa y ellos que son jugadores que recuperan, que ya han tenido antes y saben el potencial que les pueden dar. Y yo creo que Mm. incluso con Juanqui fue parecido cuando estaban en segunda, nadie esperaba que Juanqui jugase en segunda y ellos recuperan el potencial de gente que ya ha habido allí. Sinceramente, pues Juanqui estuvo también aquí, estuvo el año del descenso, estuvo unos años y estuvo en el año del descenso. Y, por ejemplo, tienen un internacional en la portería que tiene 45 años, que es Gus. O sea, Sí, Peñíscola, es que Gus tiene 45 años y acaba de ser internacional por primera vez. Es decir, algo tendrá, y bueno, yo creo que el mago Santi Valladares también es muy importante, porque el entrenador me parece un maestro, como dijo Diego cuando estuvo con sí. nosotros. Y luego chicos muy jóvenes como Paul Sala, Juan José, en categorías Sí. base, llevaban muchos años dando mucho que hablar y no cualquier club se atreve a darle la oportunidad tan rápido. Han tenido un año en segunda los dos, en Barça B, en Levante, pero es un escalón muy grande. Yo creo que Bueno, y ahora, han sido valientes, ¿eh? Es un equipo valiente a la hora de... Y lo que tú dices, Ernesto, trilla muy bien lo que es el mercado, recupera muchos jugadores que en principio vosotros, directores deportivos, no se atreverían, ¿no? Ni siquiera a plantearse el ficharlos. En cambio, Peñíscola, yo reconozco que en esta copa voy abiertamente con los castellonenses, con los de Peñíscola, porque me parece un equipo, cuando estuvieron aquí jugando contra el Guadalajara, que estaba yo de speaker en aquel momento, una gente súper agradecida y luego muy volcaos en la pista. Mira que normalmente el siglo XXI es una ladería porque no se oye nada ahí, es un pabellón muy frío y en cambio ellos le metieron mucho color y mucha calor al partido. sí, Sí, al final, como dices tú, bueno, Ernesto lo puede decir, al final es una afición muy que sigue al equipo, muy que le da calor y la pista suya al final, pues eso, es muy arropada, la gente está muy cerca, aprieta mucho, cosa que nosotros, por ejemplo, en el siglo XXI no tenemos tacto. Y bueno, pues aprovechando que está aquí Ernesto, y me gustaría preguntarle cómo ve él a Guanapix a la 10 y cómo ve la situación que faltan 8 jornadas, ¿cómo ves a nuestro equipo?
Pues hombre, ahora mismo, como decíais antes, está muy difícil, porque al final ganar 6 de los 8 que quedan, cuando en el resto de la temporada no has sido capaz de ganar, o sea, esa cifra, por poner un ejemplo, pues es muy complicado. Pero yo veo sobre todo jugadores, así que individualmente, que yo creo que hay mucho futuro. Y luego la base se está trabajando muy bien. O sea, este año el primer equipo, es cierto que, por ejemplo, este fin de semana tenía un cruce directo contra el Rivera, que hubiera sido importante si saca los 3 puntos para meterse ahí con Rivera, con Noya y volver a estar un poco en la lucha. Pero bueno, yo creo que el proyecto que ellos están haciendo en los últimos años también es para mirar adelante y yo creo que va a ser un equipo que siempre esté ahí. En segunda división ya se vio que le da para luchar por el ascenso. O sea, no es un equipo flojo ni mucho menos. Lo que pasa, Ernesto, que nos estamos convirtiendo en ese equipo ascensor, ¿no? Que sube una temporada, baja, sube, baja. Al final. Sí, como puede ser Antequera el mejor ejemplo. Sí. Al final, sí. Es difícil. Es que al final hay 8 o 9 equipos ahora mismo que tienen un presupuesto muy distinto al resto y los otros 6 todos luchan por lo mismo. Al final hacer su plantilla con lo que tienen, lo mejor que se pueda y luchar por permanecer o si ya cuando no han pasado muchos partidos ya te ves arriba, pues a mirar por retos mayores, como puede ser Peñíscola este año. Y ahora ya preguntarte ya la última, que sé que estás liado y tampoco te queremos monopolizar aquí. ¿Cómo ves al Ente Ríos Zaragoza en la segunda división? Pues a mí es un equipo que me gusta mucho, porque además ha sabido en los últimos años, porque antes eran sobre todo jugadores de la ciudad, pero los jugadores que ha ido incorporando de otros sitios también de mucho, mucho nivel. Y yo creo que ya le ha dado ese plus que todos los años, si no está en playoff, se queda al lado. O sea, ya no va siendo un equipo que puede quedar más abajo como antes. Yo creo que es un proyecto muy estable, llevan muchos años en segunda división y parece que están cerca de recoger los frutos. Cada temporada les veo con más seguridad quedar arriba. Pues sí, esperemos que el año que viene no tengamos derbi aragonés y si lo tenemos lo tuviéramos en primera división. Pero bueno, sí, esperemos que sea así. Todo pinta que será en segunda, pero bueno. Bueno, esperemos que sea en primera. Pues nada, solamente pues yo lo último agradecerle a Ernesto que haya pasado por aquí por nuestro medio, por 40 por 20 y nada, pues desearle lo mejor y que siga trabajando en la cuenta, que es una referencia para nosotros, para todos los que seguimos el fútbol sala español. Muchas gracias. Nada, lo mismo, que sigáis haciendo este trabajazo. Yo al final, al final las cuentas, por ejemplo, como la vuestra, las cuentas regionales, a mí me encantan y aparte es que me parece muy importante porque es que hay cosas que, por ejemplo, yo creo cierta gente piensa que a lo mejor Entorno Futsal o otros medios, ¿no? Saca la información de un lado distinto. No, al final nosotros la información es de internet, de otras cuentas, y yo creo que siempre las cuentas regionales solo suman al crecimiento de nuestro deporte. Pues Ernesto Gómez, un placer tenerte aquí en 40 por 20 en la Grada FM. Y lo dicho, que sigas haciendo ese trabajazo por ese deporte tan bonito que todos sabemos que es el futsal. Un abrazo. Un abrazo, un saludo. Un abrazo. Bueno, Rafa, luego te veré a ti, me imagino que con nuestras selecciones autonómicas, con las azulonas. Muy bien, pues luego nos vemos. Gracias, Francho. Hasta luego. Vamos con el futsal femenino. ¿Qué tal? Buenas noches. Madre mía, le has cogido gusto al chándal de la selección, ¿eh, pájaro? Pues que he tenido entrenamiento antes. Entonces, entre que llegas tarde y que vas, pues ya no me he cambiado. Y, oye, así se luce. Claro que sí.
Te tengo que preguntar, antes de que nos metamos en harina con lo que ha pasado esta jornada, por una polémica que ha inundado las redes sociales. Hemos visto, pues bueno, Nano Modrego que comentaba en el programa de nuestros compañeros de Sportsala, luego pues otros entrenadores, una movida que ha habido con fichajes de niñas o algo así. Tú que estás al loro de todo, cuéntanos. Pues no puedo contar mucho. La verdad que yo me entero también con el Twitter, ¿no? O el X o como se llame, que sube Nano, y sí que es verdad que a mí me llaman también desde Colo Colo para mostrarme su malestar por una carta que recibe una jugadora de ellos. Claro, yo leo también el mensaje, ¿no?, que pone en sus redes sociales Nano, pero bueno, al parecer pues son jugadoras que tenemos en la selección Benjamín que han recibido una carta de un club para poder hacer, creo que es una prueba y ya está. O sea, no sé mucho más acerca de ello. Hoy, pues bueno, a la que hemos terminado el entrenamiento, he estado con los padres, hemos estado hablando unas cosas, pero no hemos hablado nada acerca de esto, entonces yo tampoco puedo decir mucho. Yo solo sé que las han recibido en el colegio y poco más. O sea, no sé decir mucho más, la verdad. Bueno, pues veremos a ver si todo este cambalache que se ha organizado se dilucida. Yo estoy seguro que la federación hará todo lo posible por poner orden y que todo lleve su cauce. Que lo lógico y lo normal es que si hay tutores legales, pues se hable con los tutores legales, que para eso están. Ahora sí que ya nos centramos en el fútbol de mayores, en la segunda división, donde tenemos a las nuestras, a Entre Ríos, a Grupo Reciclarte y a Guanapí Saldelís, con jornada esta semana pasada y con jornada en la que viene. ¿Cómo fue la cosa, Carlicos? Bueno, pues podríamos decir que no fue del todo bien, sí que ha habido de todo, como ha sido una victoria, un empate y una derrota. Uno de los partidos vibrantes, ¿no?, que había esta jornada, que era Entre Ríos Zaragoza contra Peñas Clubes, visitaba el líder invicto, y la verdad que lo hemos dicho muchas veces, que pese a ese liderato no ganan con mucha solvencia o con marcadores muy elevados los partidos. Se ve un partido muy intenso en la Granja, un partido de tú a tú entre los dos equipos, y salvo dos errores que pudo tener el conjunto zaragozano, que ahí es donde aprovechó pues el conjunto catalán para meter los dos goles. La verdad que se vio un partido que podría haber caído de cualquiera de los dos lados, y la verdad que muy bien muy bien jugado por el conjunto de Sergio Molina. La pena es las lesiones de las dos porteras, de Leire y de Carol. Y bueno, jugaron las tres porteras del equipo, y suerte que tienen tres porteras, estaban las tres convocadas. Pero bueno, yo creo que dejaron muy buenas sensaciones sobre la pista, y una pena pues el no haber podido puntuar cuando el equipo mereció haber puntuado. No te voy a decir que habría comprometido ese liderato de Peñas Clubes, porque como nos está poniendo Jandro en la tabla clasificatoria, ya son 8 puntos los que le llevan a Guanapí Saldelís. Podemos hablar ya que es prácticamente equipo de primera división, ¿no, Carlicos? Bueno, a ver, tendrán que jugar el playoff, pero sí que es verdad que van disparadas, no han perdido ningún partido, han cedido muy pocos puntos en empates, y sí, a ver, pues una derrota, y viendo cómo fue, ¿no?, el partido de Guanapí en tierras riojanas, pues la verdad que todos los puntos que de aquí a final de temporada puedan perder y recortar desde el lado aragonés, pues bueno, a ver, difícil está, son 3 partidos los que hay de diferencia, y bueno, quién sabe,
quién sabe, ya hemos visto que les cuesta ganar partidos o materializar las ocasiones y veremos a ver lo que ocurre de aquí a final de temporada. Les cuesta, pero los sacan. Es que esa es la historia, ¿sabes? Que dices, bueno, sí, no, de cara a puerta, pues quizás no sea el equipo más resolutivo, pero líderes y con 8 puntos, un paquete de puntos, ¿no? Al final, al clasificado. Al final es un equipo que tiene mucha calidad y es un equipo que sabe muy bien a lo que tiene que jugar, es un equipo que sabe presionar muy bien y bueno, yo creo que ahí es donde tienen su punto fuerte, ¿no? Esa presión alta que ejercen y esos balones que roban y entonces pues provocan mucho fallo en lo que es la defensa rival y eso les permite pues bueno, pues sacar los partidos adelante o cuando parece que van en empate y que va a acabar así el partido, pues bueno, esto es lo que hemos visto a lo mejor, ¿no? Con el Real Madrid en el fútbol 11, que dices, ostras, van en empates y de repente, plan, te pegan ahí una remontada y sacan el partido adelante. Al final la calidad, pues la calidad se nota. Hablando también de empate, el que ha cosechado el grupo Reciclarte, en este caso contra el CM Castellón, el Bisontes, que bueno, sí que a mí me ha sorprendido mucho el tema de FEME en cuanto a que esta temporada quizás yo las veo más dubitativas, ¿no? Siempre hemos hablado que es un equipo con esa ese marchamo de intentar asaltar la primera división, pero este año sí que no está siendo el FEME de toda la vida. No, este año han perdido jugadoras, la verdad que han tenido varias jugadoras que creo que se retiraban y eso pues les habrá condicionado bastante. Sí que es verdad que es un equipo de los que siempre tienes que tener en cuenta, es un equipo sobre todo en su pista que es muy fuerte y de los que te lo ponen muy incómodo cuando juegan como visitante. Al final ya lo hemos visto, ¿no? Que el nivel de la liga de este grupo al menos pues ha bajado un poquito y Bisontes Castellón pues es uno de los equipos que se le ha notado. La verdad que venían al pabellón de la Granja a jugar contra Grupo Reciclarte, un partido en el que sí que salían fuertes los dos equipos, un partido que, a ver, lo voy a leer bien, sin Andrea, sin Livia y sin Erika, o sea, 3 bajas muy importantes en el conjunto zaragozano y eso, pues, bueno, pues al principio del partido no lo nota, ¿no? El equipo zaragozano, que se adelanta a los 5 minutos, un equipo que además suele meter el 1-0 o el 0-1 en las primeras de cambio, ¿no? En los partidos, pero sí que es verdad que suelen recibir un gol de empate o un gol a los pocos minutos de haber metido ellas el gol y nada, un minuto después llegó el gol del conjunto castellonense. Ahí sí que es verdad que con estas bajas el equipo dirigido por Chino pues sí que están defendiendo ahí a mitad de pista, le ceden más el balón al conjunto castellonense y bueno, sí que es verdad que tiene más ocasiones claras las de Bisontes, pero en buen trabajo defensivo pues hace que no se mueva en todo el partido el marcador. El buen trabajo que está haciendo César Augusta con la cantera ha tenido su fruto y es que no ha sido llamada convocada con la roja, ¿no? Eso es, yo creo que es un premio, como dijimos con Marina, por ejemplo, es un premio al esfuerzo y a la buena temporada que realizan las jugadoras, ¿no? Hemos visto que es una jugadora que tiene mucha calidad y es un premio más que merecido. O sea que veremos a ver qué tal cuando debute, que creo que será contra Finlandia, ¿puede ser? No lo sé, ahí ya me pillas. Creo que es Finlandia, a ver si... Yo me he quedado con que había sido convocada, alegrón gordo, porque bueno, tenemos una aragonesa más y ya sé que comienzan ahora las eliminatorias para ya de las grandes, de las chicas, de la absoluta, pues para ese mundial. Pero no te sé decir, ¿eh? Ahí sí que, bueno, igual nos puede ayudar Sergio, que pertenece a César Augusta, nos lo podrá decir. Mira, nos dice Rafa, España 4, Finlandia 0, nos pone aquí. Pues esas son las grandes, esas son las mayores. Las mayores, las de la absoluta. Son las de la absoluta. Bueno, y hablando de Guanapí Saldelís, visitaba Logroño y victoria contundente, no, vamos, yo creo que ha sido un mano militar, ¿no? Un paseo militar.
Sí, la verdad que visitaban la pista del colista, la pista del Promesas de Logroño, en un partido que es, pues bueno, bueno, paseo, podríamos decir paseo, sí que es verdad que son muy, muy superiores durante todo el encuentro. Eso que el comienzo del partido no comienza con un one-apiece muy arrollador. El conjunto riojano sí que está esperando a media pista y llevó los momentos más peligrosos al comienzo del partido, los llevó el conjunto riojano, pero sí que es verdad que con el paso de los minutos el equipo de Nano Modrego entra, se asienta bien en la pista y bueno, pese a que se fueron 0-2 al descanso, la segunda parte sí que ya es muy arrollador el equipo y bueno, 6 goles en la segunda parte, 0-8 en el marcador y bueno, pues victoria contundente y merecida del conjunto zaragozano, que se reencuentra con la victoria 2 jornadas después tras esos empates en Hospitalet y aquí contra Ripollet. Mira, nos dicen por aquí con Finlandia días 1 y 2 de abril. Vale, pues estaba yo bien enterado, ¿has visto? Estabas bien enterado. No sé si tenemos ya la protagonista, a ver si Jandro, que lo tenemos un poco, bueno, mullidico. Sí, está, pues adelante. Hola, buenas. Hombre. Dichos son los ojos. Mi flequi favorita, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros? Pues bien. Bueno, pues, lo primero, felicitarte porque la semana pasada goleadora. Eso es, así es, muchas gracias. Ya tocaba. Y ojo que gol, ¿eh? Ojo que gol. Hombre. Estuvo bien, la verdad. Estuvo bien, ¿eh? Ya tocaba, Andrea, ya tocaba. Eso es. Había ganas, la verdad. Ya había Me quedé ganas, bastante ancha. Yo he de decir, perdona, que Andrea no será una jugadora de meter muchos goles, pero los que mete, tela los goles que mete, porque tiene un muy buen golpeo exterior y es una jugadora que suele coger bien, pues como es este gol, ¿no? Un gol a bote pronto, que además es que es un misil, golpea muy bien de exterior y la verdad que me alegro por ese golazo de Andrea. Ahora fue un misil tierra-aire. ¿Cómo está yendo la temporada para ti, Andrea? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, estamos muy contentas. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien y pues estamos ahí, seguimos luchando por el objetivo, que al fin y al cabo es el entrar en el playoff, que pues eso lo tenemos ya prácticamente hecho. Pero bueno, seguimos luchando para la primera plaza, que pues tenemos ahí arriba al Peña, que aunque hayamos tenido ahora pues 2 empates seguidos, pues eso, lo que habéis comentado, nos hemos reencontrado con la victoria, que al final al cabo es lo que queríamos y vamos, nosotras vamos a luchar hasta que las matemáticas nos digan que no se puede estar en primer puesto y nada, pues con la misma ilusión que siempre, pero bueno, muy, muy contentas, la verdad. Yo, Andrea, he de decir que es una jugadora que le tengo mucho cariño porque, pues bueno, en la primera etapa de lo que era Intersala 10, pues compartimos el vestuario. Y cómo ha evolucionado Andrea desde ese primer año, o bueno, si quieres nos vamos de más atrás, ¿no? En tu etapa también en lo que era Sala 10, luego con la fusión y demás, hasta ahora, ¿cómo te has visto tú esa progresión de todos estos años? Hombre, pues muy bien, la verdad, o sea, es lo que dices. O sea, al fin y al cabo, dejando los minutos en el campo de juego al lado, los entrenamientos, pues jugar con jugadoras de tantísimo nivel, pues he tenido muchísima suerte y pues son un gran apoyo para mí y pues la verdad es que he ido aprendiendo cada vez más, los entrenadores también han acompañado un montón y, o sea, es cierto, o sea, yo al principio empecé y pues obviamente empiezas con el miedo, encima debuté ya en el Recestar en Primera Nacional con 15 años, creo que es la edad que se puede mínima. Y bueno, pues al principio pues sales más nerviosa, no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, la confianza se va cogiendo y vas cogiendo pues las cosas, los detalles y tal, pero bueno, la verdad es que sí, que yo me noto que
he mejorado un montón y estoy muy contenta, la verdad. Pero vamos, gracias a mis compañeras y a los entrenadores que pues la verdad es que he sido muy afortunada de ello. Pero sí, el progreso ha sido muy grande. Carlos, Flequi es una jugadora que, aparte de darlo todo en el campo, es pegamento tanto en la pista como en el banquillo, ¿eh? Y eso es fundamental en cualquier equipo, el tener una persona como tú, Andrea, que sepa pegar, que sepa aunar a todas las chicas en el vestuario. Esa labor que no se ve, sí, pero que los que te conocemos lo sabemos, pues hay que ponerla en valor. Hay que ponerla siempre en mucho valor. Y además, para mí siempre ha sido muy importante, o sea, el equipo del vestuario, al fin y al cabo, es lo que no se ve y, o sea, tanto entrenadores como jugadoras siempre me lo han dicho que en plan lo que se queda en el vestuario, que para mí, pues, o sea, es una labor muy importante que hago y, pues, no sé, siempre lo he tenido muy claro que al fin y al cabo en los deportes de equipo lo importante es el buen rollo, el que estemos todos juntas y, pues, yo siempre animo a ello, la verdad, y pongo todo de mi parte. La primera en animar siempre seré yo, eso está claro. A ver, que tenemos comentario o pregunta, no lo sé. Lanza, Alejandro. Dice Sergio, aunque vayan a quedar segundas, hay que felicitar al equipo por la temporada que han hecho. Bueno, no se sabe si vamos a quedar segundas. Esto no se da por hecho. Hay ambición, ¿eh? Hay ambición. Hombre, ahí. Eso de segundas, nada. Es Andrea siempre va a tener la respuesta. Eso no te lo preocupes, que Andrea. Además, lo que habéis hablado antes es que es verdad. O sea, yo en mi etapa como entrenador, Andrea sí que es verdad que era de las jugadoras que menos minutos tenía en pista, pero nunca le veías una mala cara, siempre le veías una sonrisa y lo que ha dicho, o sea, es que es verdad. Siempre había un comentario positivo y era de las que más se le oía o la que más se le oía desde el banquillo animando a las compañeras. Y cuando salía a la pista, lo daba todo. O sea, eso es un hecho. A ver, que por ahí hay una compañera tuya que está zarceando en el chat. No sé si nos lo podrá poner Alejandro. Dice Rebeca. Que os haga la celebración. Dile que se calle, elimínala, sácala de aquí. ¿Ves? Otra dinamizadora, otra que es pegamento dentro del vestuario. Y fíjate que ha venido esta temporada. ¿Qué supone para ti jugar, por ejemplo, con una persona como Rebe? Hombre, pues para mí sí me llevo súper bien con ella. Todas las jugadoras nuevas que han venido este año, la verdad es que se han integrado en el grupo súper bien. Y tanto en el campo como fuera nos llevamos todas súper bien y pues con Rebe pues es un lujo, la verdad. Las risas siempre caen con ella y muy, muy contenta, ya lo sabe, nos llevamos súper bien. Es complicado llevarse mal con la Rebe. Complicado. Muy complicado. Tienes que ser muy girado, ¿eh? Tienes que ser muy girado, muy girada para llevarte mal con la Rebe. Porque jodo. Es la alegría de la huerta. Pero Rebe, que no nos hace la celebración. No. Yo pensaba me la guardo para el siguiente gol. Eso es, yo iba a decir que la haga este sábado. Yo le iba a pedir que nos lo dedique a nosotros. Bueno, si lo marco, me acuerdo. Claro, con la L de la grada, tienes que dar la L de la grada y ya sabemos que es para nosotros. Que no sé si. Bueno, creo que sí que os echan en Aragón Televisión. Creo que sí. Sí, no creo que sí. Ahora te lo confirmaré. Venga, pues. Oye, Andrea, de todos los rivales contra los que os habéis enfrentado, ¿cuál dirías tú que es el que más os ha podido costar jugarle esta temporada? Joder, qué pregunta. A ver, te diría el Peña, pues al fin y al cabo, pues porque también la clasificación lo dice. O sea, es un equipo muy completo, al igual que nosotras. Y ya visteis el partido que pues se decidió, en muy pequeños detalles. Pero en general siempre lo solemos hablar en los entrenamientos y los equipos pues al fin y al cabo ya han visto pues nuestro estilo de juego y todo y pues nos suelen esperar casi todos atrás en defensa y eso a nosotras pues nos complica más.
Entonces, en general, pues las defensas cerradas y todo eso se nos atragantan un poco, pero bueno, al fin y al cabo es lo que vamos trabajando todas las semanas. Pero bueno, por así decirte, pues el Peña a lo mejor, pues porque en sí como equipo pues es un equipazo y lo están demostrando. Individualmente pues tienen jugadoras que son muy, muy, muy tops. Pero bueno. Podría haber hecho alguna más complicada, de pregunta. Si quieres la tiro. No. A ver, perdona, no es mala. No es mala. Pues tírala. Yo diría que ¿tú crees que hay mucha diferencia de plantilla, una plantilla y otra, para que haya, por ejemplo, esos 8 puntos de diferencia? ¿Entre el Peña y nosotras? Sí. A ver, yo creo que igual no. Es más complicada, la pregunta que la de antes. A ver, yo creo que no, pero o sea, es lo que habéis comentado antes, al fin y al cabo. O sea, los partidos del Peña como que tampoco han sido unas victorias tan amplias. Me refiero, han tenido muchas victorias pues en los últimos momentos, resultados más ajustados, que pues se deciden en pequeños detalles, y nosotras pues también hemos tenido esas victorias, está claro, pero hemos tenido victorias más abultadas, como por ejemplo la de este último sábado. Entonces, o sea, nosotras lo comentamos en el vestuario, y cuando jugamos contra ellas, vamos, es lo primero que nos dijo Nano, que nosotras individualmente somos superiores a ellas, pero que hay que demostrarlo. Pero bueno, el fútbol a veces es así, se decide en pequeños detalles, también entra en juego la suerte, el arbitraje y todo, y pues bueno, pero bueno, no sé, yo creo que a lo mejor sí que podemos ser superiores a ellas, pero bueno. Mira, yo ahora estaba viendo los números de los dos equipos y a lo mejor, pues bueno, esa diferencia la puedes tener, que Peña es el equipo menos goleado con 32 goles, si no me equivoco, sí, con 32. Y ojo que tiene 84 goles a favor, pero es que vosotras tenéis 98 goles a favor, Sí. Sí, ya te digo, o sea, ha habido victorias que hemos ganado de bastantes goles. Pero bueno. A ver, que esta también te quiere saludar, que la tengo aquí haciendo el hooligan. ¡Ay! Sí, está con el sarpullido de primavera, la colega. Hay que ponerle el cono para que no se... Con el cono de la vergüencica. No, para que no se... Vamos, que se hace unos chandríos tremendos. Pero está aquí, venga a frotarse con la pantalla y yo venga a ponerle la mano para que esté tranquila. No es cachi la mar. Se activa por la noche. Es lo que tenemos. Sí que he confirmado, que estaba mirando a la parrilla, contra Caldes a las 4:30. O sea que los que no os podamos ver en la pista, pues os podremos ver a través de las cámaras de Aragón Deporte. Eso te quería preguntar, ¿qué os supone para vosotras el que por fin la televisión autonómica, Aragón Televisión, haya apostado ya definitivamente por dar vuestros partidos, por dar los partidos ya no solamente vuestros, sino también pues de Entre Ríos o de Grupo Reciclarte? Hombre, pues a ver, yo creo que todos lo pensamos que ya era hora, la verdad, porque la verdad es que se ven partidazos y, joder, que le dedicamos mucho tiempo a esto y también se nos tiene que ver. Al fin y al cabo, pues bueno, con todo el boom que está habiendo estos últimos años del fútbol sala, pues yo creo que poco a poco se va avanzando en que se visibilice más, y pues la verdad es que muy contentas, o sea, siempre que puedan televisarnos tanto a nosotras como al Colo-Colo, como al César, todos los equipos, tanto para nosotras como para todas las jugadoras y entrenadores y todo, pues es lo mejor, porque, joder, que tenemos nuestro trabajo también detrás, ¿sabes? Y vamos, como debería de haber sido hace ya mucho tiempo, pero bueno. Sí, muchas veces yo creo que la gente no es consciente que estamos viendo futsal de segunda división. Exacto. Que aquí parece como que, oye, tenemos 3 equipos, 3, nada más y nada menos, que se dice pronto. Y bueno, y dentro de poco, pues ojalá podamos contar con Avenida Aragón, ¿no? Que suba... Y que sigan siendo 3 si sube Avenida Aragón. Exacto. Y que sigan siendo 3, porque significará que hay uno que está más alto. Y uno lo tendremos en primera división. ¿Sí? Bien visto, Carlos. Andrea, la última. Dime. ¿Te veremos el año que viene con la Nerazzurri o no? Hombre, pues no sé, supongo que sí. Vaya, queda mucho, nunca se sabe. Pero bueno, ojalá que sí, claro, si no pasa nada malo ni nada, que Dios no quiera, toco madera,
que no haya ninguna lesión fuerte ni nada. Pero sí, yo, vamos, con el fútbol desde muy pequeña y de momento sigue siendo mi idea, la verdad. Estoy muy contenta. Como ya sabes que ahora hay tanto baile de banquillo y sí, ya. Unos pescan en un lado, otros pescan en otro. Ya me he enterado ya. Bueno, tu compromiso sigue siendo Nero Azzurri, ¿no? Eso es. Pues con eso nos quedamos. Andrea, Flequi, un placer tenerte aquí en 40x20. Hacía mucho tiempo que no te veía, ¿eh? Estás muy guapa. Me alegro mucho de verte. Muchas gracias también. Venga. Vaya bueno. Adiós. Bueno, Carlicos, muy rápidamente. No. ¿Contra quién van a jugar las nuestras esta semana? Ya hemos anticipado que Guanapis Alderis lo va a hacer contra Caldes. A las 4:30. Entre Ríos, Zaragoza, ¿tiene que viajar? Tiene que viajar contra el Teidaya Arico a Tierras Canarias. Será el partido a las 7 de la tarde y Grupo Reciclarte visitará la pista de Les Glories Concordia el domingo a la 1:15. Un equipo que está, pues bueno, luchando por salir de esos puestos de descenso, el conjunto catalán. Así que esperemos contar la semana que viene pues los 3 partidos por victorias. Venga, pues la semana que viene hablaremos de la Copa, que también ha empezado. La Copa en autonómica. Vamos con la segunda División B y División de Honor Juvenil. Buenas noches, Sancho. Buenas noches a todo el graderío. Buenas noches, Alex. Vamos con la segunda B, que ha tenido buenas noticias para los nuestros. Decirte y decirles a todos que es el primer pleno de toda la temporada de los 4 equipos en conjunto. Lograban la victoria los 4 equipos aragoneses. Es la primera vez que ocurre esto en esta temporada y la verdad es que muy contento con estos resultados de los nuestros. Venga, pues vamos con el repaso. Teníamos a un Pinseque, ¿no?, que estaba obligado a ganar y así lo hacía, ¿no? Se le atascaba un poco el partido porque Albelda no se echaba atrás tras recibir el primero, conseguía empatar el encuentro, aunque el poderío, ¿no? La gran forma física que estamos viendo en los jugadores de Dani Salanueva conseguía poner y cerrar el partido en la segunda mitad, en los últimos 10 minutos, con un resultado final de 5-1 que les deja a un solo punto del playoff de ascenso en la lucha por ascender a esa segunda división. ¿Por qué? Porque Picasen visitaba la Catedral Francho y caía contra Entre Ríos Zaragoza, que realizó, si no el mejor partido de la temporada, de los mejores, derrotando a uno de los mejores de la categoría como es Picasen por 3-2. Un partido muy completo, muy igualado, y donde Entre Ríos Zaragoza se terminó llevando la victoria en los últimos minutos. 3 puntos que les da tranquilidad y 3 puntos que ayudan y de qué manera al conjunto de Pinseque. Un Entre Ríos, tenemos que decirlo entre comillas, algo dopado, porque había jugadores de la primera plantilla del conjunto de segunda división. Así es, hubo jugadores que estaban estando en las convocatorias, ¿no?, del primer equipo. Quique Liao, entre ellos, pues jugó el encuentro con el Entre Ríos Zaragoza B, por llamarlo de alguna manera, con el de segunda B, y ayudó, ¿no? Y de qué manera a lograr esa victoria contra Picasen. No sabemos si esta hubiera sido la tónica de la temporada, que los jugadores que al principio tenían ficha con el segundo equipo hubieran acompañado durante toda la temporada, hubiera sido distinta a lo mejor para el filial. Es normal, ¿no?, que en un club como Entre Ríos Zaragoza se dé prioridad al equipo A, y más cuando se hizo una primera vuelta de ese calibre. Pues perfecto, Entre Ríos que vuelve de nuevo a la senda de la victoria, y de qué manera, ante un Picasen que siempre es un rival durillo, complicado. Un rival muy duro. Vamos a ir ya con Tauste, que le tocaba enfrentarse ante el Álamo. Tauste realizó un gran partido, un partido muy serio, un partido donde estuvieron muy concentrados en todo momento y donde por 5-2, ¿no?, se termina llevando la victoria. Poco a poco, punto a punto, va rascando con ese último puesto de playoff, que ahora mismo está en el Picasen, un punto por debajo Pinseque, 8 puntos abajo Tauste. Veremos a ver si consiguen encontrar esta senda de la victoria que necesita Tauste. Ya lo comentaremos, ¿no?, más adelante, pero este fin de semana yo creo que es el último tren, ¿no?, que les queda por intentar coger. Si se les escapa este fin de semana, pueden ir perdiendo muchas opciones, ¿no?, de entrar en el playoff.
Y por último, nombrarte a Sala Quinto, que lograba la victoria. La verdad es que un 4-8 ante Castrurdiales fuera de casa parece un resultado incluso cómodo, te diría, Francho, pero lo que sucedió en el partido creo que fue completamente anecdótico. Quinto luchaba en ese encuentro con muchas bajas, con un solo portero que fue expulsado en el minuto 31 de partido, y uno de los jugadores que de hecho acababa de meter gol para Quinto se tuvo que poner en la posición de portero, y de qué manera finalmente consiguió sacar 3 puntos, que aunque parezcan cómodos, fueron complicados, y de qué manera. Tenemos derbi, ¿no? Esta semana. Así es, Sala Quinto que recibe a Pinseque, un partido donde hay mucha rivalidad, ya no solo entre los jugadores, las aficiones lo van a dar todo en el encuentro. Quinto se va a volcar con los suyos. Vamos a ver a un pueblo que seguramente baje todo el mundo al municipal de Quinto, y donde la afición de Pinseque seguramente se desplace porque está muy cercano a Pinseque dentro de lo que es esta segunda B, y veremos un duelo tanto en la pista como en la grada. Desplazamiento cómodo y será un duelo bonito, ese derbi aragonés en esta segunda división B. Recordar, ¿no?, que Quinto es un poco el coco, ¿no?, de los equipos de arriba, que siempre que visitan Quinto pues pierden puntos de alguna manera. Esperemos, entre comillas, ¿no?, que piense que no sea el caso porque está luchando por ascender, pero por otra parte, ¿no?, también queremos que Quinto saque puntos para buscar esa permanencia que aún no sería matemática, me atrevo a decir, pero que la próxima jornada ya se podrá empezar a decir si están salvados matemáticamente o no. Bueno, resto de partidos. Pues Tauste visita Picassent, un partido complicado. Esperemos que, como lo hizo Entre Ríos Zaragoza esta última jornada, pueda hacerlo Tauste. Viene en buen momento, creo que están en buen nivel la plantilla, creo que vienen bien dotados, ¿no?, del trabajo que se viene haciendo durante años atrás, la temporada pasada que ya decíamos, ¿no?, que fue espectacular. Veremos a ver cómo recibe Picassent a los nuestros. Picassent es un equipo que aún no he tenido la suerte de poder ir a ver. La verdad es que para mí es una incógnita, no sé exactamente a qué juega el conjunto valenciano. Esperemos que Tauste pueda rascar algún punto en favor también de Pinseque para este fin de semana. Y por último, Entre Ríos Zaragoza, que visita también la pista de Vulcanizados, un rival muy complicado. Veremos a ver qué consigue sacar Entre Ríos y que puede intentar hacer lo mismo que este fin de semana. A ver, porque nos dice Jandro por el chat interno, pregunta. Dice Julián Odegar, ¿dónde se puede conseguir el polo de la grada FM? ¡Ostras! Pues es al señor Rafa Beltrán. Nosotros que sabe, lo tienen 3, Julián, lo tienen 3. Ya ves cómo vamos el resto. Bueno, la verdad es que no ha sido posible entregárselo a todo el equipo, pero bueno, pues ya si hay interesados, pues bueno, ya hablaremos y os daremos información. Ya hablaré, no os preocupéis. Exacto. Gracias, Rafa. Oye, qué inmediatez, pim, pam, pim, pam. Venga, vamos rápidamente con la división de honor juvenil, que aparte de hoy tenemos protagonista y por lo que estoy viendo aquí, el chat está que arde. Los chavales responden y de qué manera ante la colaboración, ¿no?, de los chicos que se animan a entrar en el programa. Vamos a ir ya con un repaso rápido, como tú dices, de esta división de honor juvenil, donde Guanapix a la 10 sin problemas lograba la victoria ante un Compañía de María, que tras varios resultados que se han dado esta jornada se coloca como colista, único colista de esta clasificación. Estamos teniendo una parte baja impresionante, yo creo que de las más igualadas a la hora de ver quién consigue esa salvación. Entre Ríos Zaragoza, ¿no?, la sorpresa de esta jornada, caía Níjar ante Boca por 6-5, perdón, en un partido donde igual Colo-Colo fue algo superior, pero ya conocemos, ¿no?, el juego de Boca Níjar, que le gusta dejar jugar, sabe encerrarse atrás y salir muy rápido a las contras, y al final, ¿no?, empataba Colo-Colo el partido 5-5 en el último minuto, y en los últimos segundos se arriesgaba el conjunto de San Pedro para intentar buscar esa victoria en los últimos instantes, esa remontada, y con el portero jugador Boca Níjar no la desaprovechaba y a portería vacía conseguía poner el 6-5 final Boca Níjar y plantarse, ¿no?, como el cuarto, e intentando conseguir atacar esa tercera posición que ahora mismo tiene Brosala, que hacía los deberes ante Pirineos por 1-5, la cigüeña también en uno de los partidos de la jornada ante Coras, un partidazo, la verdad es que pude ir a verlo el
el sábado a las 4 de la tarde, un partido donde Coras empezó ganando 0-2, aunque la Cigüeña parecía que estaba realizando un juego más directo, ¿no? Un juego más agresivo de cara a la portería rival. Al final ese juego terminó dando los frutos y consiguió empatar el partido, incluso llegó a tener para el tercero, al igual que en los últimos instantes también la tuvo Coras. Quizás la Cigüeña sea el equipo que más ha defraudado esta temporada, ¿o no, Alex? Puede ser, ¿no? Al final tenía una combinación de jugadores muy buenos que salían de distintas canteras. Se había reunido un muy buen grupo. La verdad es que había mucha esperanza puesto en la Cigüeña para intentar asaltar, ¿no? Esas dos posiciones que últimamente son de Entre Ríos, Zaragoza y de Guanapix Sala 10. Finalmente, ¿no? Una serie de resultados, una serie de sucesos como el que se pegaron 2 semanas sin entrenar por falta de pabellón, ha terminado afectando a los chicos y también al cuerpo técnico y se vio ese bajón a mitad de temporada, aunque ahora parece, ¿no? Que están volviendo a cogerle un poco el ritmo a la competición a falta de 7-8 jornadas. En la zona baja, lo que tú dices, muchas sorpresas. De hecho, estábamos viendo ahora los resultados. Lo que pasa es que los mete Jandro a semejante hostia que ni se leen. Patatas Gómez. Victoria frente al Utebo. Ostras, esto no me lo esperaba, ¿eh? De 16 goles, donde Patatas Gómez consiguió sacar, ¿no? Esa garra, ¿no? Que igual se le pide a todos los equipos de esta división de honor juvenil. Consiguió llevarse el partido, un partido que ya se puede ver en el resultado, ¿no? Un partido muy igualado de equipos que se están jugando de descender, son equipos que se están jugando dejar de estar en la máxima categoría del fútbol sala español en esta categoría juvenil y que lo van a dar todo, ¿no? Hasta el final estamos viendo como 5 equipos están comprendidos en únicamente 4 puntos. El que más lejos está de ese descenso ahora mismo de entre esos 5, ¿no? Que acabo de nombrar es Alcañiz, que está con 14, luego Utebo y Lepanto están con 13, los dos porque Lepanto también conseguía la victoria este fin de semana ante la Almozara, que parece estar salvada ya, ¿no? Como podemos verlo ahí, con bastantes puntos de diferencia, pero va perdiendo puntos y está regalando puntos, entre comillas, ¿no? A los de abajo. Y vemos como Lepanto se ha aprovechado esta semana de la situación y sale del descenso, aunque esté igual a puntos con Utebos y compañía de María, que tras perder esta semana ante Guanapix tenía un rival demasiado complicado, ¿no? Enfrente, pues cae a la última plaza. Oye, si te parece, vamos ya con nuestro protagonista, por no hacerle trasnochar, aunque luego estará con el móvil ahí zarceando, pero bueno, vamos con él. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el móvil no, que luego nos echan la bronca y dicen, hostia, mira que ya meten al chaval a las 11 de la noche. No, a dormir pronto. Bueno, Diego, por lo que nos comentaba Alex, auténtico partidazo el que se pudo ver y disfrutar contra Colo-Colo, contra Entre Ríos. Yo creo que sois ya no solamente una firme esperanza, ¿no? Del futsal aragonés, sino que ya sois una realidad, y más en este grupo de división del juvenil. Pues sí, la verdad que sí. Un partido súper igualado. La verdad que es un equipazo, el Colo. Pero bueno, tocó sufrir, porque se pusieron 0-3. Pero bueno, al final se sacó con confianza y bueno, la verdad que muy contentos. Yo tengo una pregunta, ¿no? Que creo que puede ser buena. ¿Cómo es, no? Jugar en el pabellón de Híjar, que todo el pueblo se volca con vosotros. He tenido la oportunidad, ¿no? De ir a Híjar a veros jugar contra Guanapix Sala 10. Hicisteis aquel día una primera parte increíble, las tuvisteis incluso para poneros por delante. ¿Cómo es jugar con una afición como la de Híjar? Pues la verdad que es un pabellón que aprieta mucho. Yo siempre he jugado, por ejemplo, en contra y es una afición que aprieta mucho. Y ahora pues la verdad que tenerlos a favor pues es una ventaja, porque al final el apoyo de la grada ayuda mucho al equipo a sacar los partidos y de todo. Y la verdad que muy bien. Me estoy riendo porque estoy viendo el chat y hay preguntas que no te vamos a hacer directamente. Mejor. Porque hay alguno que tira a dar, tú. Pero sí que te tengo que preguntar, Diego, porque en Boca Híjar estáis, pues, dos de los máximos goleadores, ¿no? de nuestra liga. Y tanto generáis para que veamos, pues, que sois de los principales goleadores de esta competición.
Hombre, la verdad que somos un equipo bastante ofensivo y que pues sí que realizamos muchas contras y generamos bastantes ocasiones. Entonces al final, pues si tanto generas, pues al final pues los goles llegan, la verdad que sí. Hay que enchufarlas, ¿eh? Hay que Sí, sí, enchufarlas. hombre, también, sí, Que no sí. es fácil, ¿eh? No, la verdad que no, pero bueno. Es fácil. Yo ya una pregunta, ¿no? De la próxima semana, bueno, de esta semana, de la próxima jornada, ¿creéis que podéis asaltar ese tercer puesto a Eurosala? Que incluso a principio de temporada a lo mejor era incluso algo demasiado lejano, tal y como se empezó la temporada. Ahora estáis demasiado cerca. Si ganáis este fin de semana os ponéis terceros. ¿Cómo ves este fin de semana ante el Estadio Casablanca? Pues la verdad que va a ser un partido muy difícil, como ya lo fue en la ida, pero ya vimos que podemos con todo, que yo creo que podemos asaltarlo y plantar mucha cara a Eurosala, que es un buen equipo, pero nosotros también. Entonces yo creo que va a ser un partido bonito y quién sabe, pues yo creo que podemos dar la cara ahí y sacarlo. A ver si nos mete alguna pregunta, Jandro. Dice David Bernat, ¿dónde aspiras a llegar, Diego? Qué tío. A ver, pues... Estás de las buenas, estás de las finas, ¿eh? Sí, ya me imagino. Pues voy a ver cómo acaba este año. La verdad que estamos todos centrados en acabar el año, en intentar lograr el objetivo que nos hemos marcado entre el tercer y cuarto puesto. Y bueno, pues lo que tenga que pasar el año que viene, pues ya se verá en un futuro. A ver, que creo que hay alguna normal. Jandro, ponme la de Pablo. Dice, hola Diego, ¿continuarás en el Ijar el año que viene? Pues lo que he dicho antes, que estoy ahora mismo pensando en esta temporada y la verdad que estoy a gusto. Pero bueno, ya se verá. Pablo, se te está marcando un Vinicius, pero total, ¿eh? Es que la verdad que no lo sé ni yo. Dale, Alex. Diego, ¿cómo ves a la plantilla, ¿no? Os quedan unas últimas jornadas muy intensas para lograr ese objetivo, ¿no? Que tú has dicho que yo creo que todos los que estamos un poco metidos dentro de la división de honor juvenil os podíamos ver en estas últimas jornadas donde estáis dando la cara a equipos de los mejores de España, ¿no? Como puede ser Guanapix a la 10, Entre Ríos, Zaragoza. ¿Cómo ves a la plantilla para afrontar? ¿La ves con confianza? ¿Crees que se puede llegar hasta el final con las máximas fuerzas e intentarlo dar todo hasta el final para asaltar esa tercera plaza que, aunque ganéis este fin de semana, lo vais a tener yo creo que muy complicado? Porque también otras preguntas, ¿no? Van a ser dos. ¿Crees que es la división de honor juvenil más completa, más competitiva que hayas visto en los últimos años? Pues bueno, yo creo que a la plantilla la veo súper unida, más unida que en toda la temporada. Porque empezamos, sí que fue difícil el comienzo. Al final éramos 2 o 3 chavales que éramos nuevos en el equipo y juntarnos todos y eso, pues al final cuesta un poco el inicio, pero en cuanto pillamos la dinámica positiva de resultados y demás hasta ahora, que yo creo que estamos logrando muchos objetivos, pues al final el grupo cada vez es mejor y hay súper buen rollo, que eso al final ayuda muchísimo también a los resultados. Y en cuanto a la división de honor, pues es que no he tenido otros años el fijarme en la división de honor, porque al final, pues yo el año pasado pues no estaba muy atento y la verdad que yo este año sí que la estoy viendo muy competida, tanto en la parte de arriba como en la parte baja. Está súper entretenida y sí, la verdad que sí. Yo te voy a hacer la última ya y te dejamos libre. No eres de Ijar, eres de Alcorisa. Sí. Me imagino que seguirás la actualidad del equipo, del Alcorisa. Sí. Nosotros somos algo fans cuando revisamos, ¿no?, todo lo que ha ocurrido
en esta campaña, en esta temporada. ¿Cómo lo estás viendo? Desde la lejanía, ya que no puedes vestir la zamarra del Alcoriza. Pues bueno, yo al final tengo mucho contacto con ellos, me llevo muy bien y sí que pues les deseo todo lo mejor y yo les estoy viendo bien y cada vez cerca del objetivo y ojalá lo logren, claro que sí. Mira, te vamos a lanzar la última, de Julián Odegar. Dice, ¿todo el equipo es de tercer año o hay jugadores que continúan al año que viene en División de Honor? Refiriéndose al vuestro equipo, a Boca y Jar. Pues, si no me equivoco, hay 2 jugadores simplemente que son de segundo año, el resto somos todos de tercero. Entonces, Pues bueno, es un poco una pena. Le va a tocar trabajar mucho al director deportivo del Boca y Jar. Eso, Sí. que os hagan una autonómica y ya tenéis salida todos para allá. Pero bueno, va a haber muchos equipos que van a pescar en el Boca y Jar este año cuando acabe la liga. Bueno, Pues un placer tenerte aquí en 40x20. Es tu casa, cuando quieras, ya sabes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo. Adiós. Diego Espargallas. Alex, cuéntanos muy rápidamente lo de Cadete. Pues sí, Francho, avisábamos, ¿no? Hacíamos llamamiento que todo el mundo acudiera a San Braulio, iba a ser un partido igualado, así fue, ¿no? Un encuentro donde el Club Equisport igual empezó con algo más de actitud de cara al ataque, pero conocemos, ¿no? El potencial de Guanapix a la 10, que conseguía remontar el encuentro y en los últimos minutos con un Equisport buscando la victoria, ¿no? Necesitado, ¿no? De esa victoria para saltar el liderato. Se defendía y de qué manera salía de la contra Guanapix a la 10 y ponía el tercero en el marcador, dejando ese resultado de 2-3 final, que no les da la liga porque quedan jornadas y, como decimos, últimamente las categorías bases se están igualando mucho y es algo que gusta mucho, pero se les pone muy encarrilada y podemos tener ya prácticamente un ganador de liga. Bueno, pues la semana que viene más y mejor. Vamos con el otro, Alex. Un abrazo. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Allí que vamos, rápidamente porque ya es que vamos de tiempo. Sí, bueno. Lo de siempre. No, vamos con la tercera. No pasa nada, exactamente. Pues la tercera este fin de semana, pues continuaba un poco con esa decadencia que estamos hablando últimamente de Coras. Lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Este fin de semana perdió en Utebo 4-2, un partido en el que pudo ponerse 2-2 después de ir perdiendo 2-0, pero Utebo volvió a ponerse por delante marcando otros 2 y se puso 4-2. El Paniza Andorra, pues Paniza ganó 5-0 a Andorra, no hubo ninguna opción. Almonacid 1, Zafán, ya habéis visto ahí 6. A ver, Zafán está muy bien. Y Almonacid, veremos cuando hablemos de la clasificación, que se ha vuelto a meter en esa pelea de la zona de abajo que no marca. Luego, Pirineos venció a Ijar 4-2. Bueno, en este caso ahí, como vemos en la imagen, Gelsa venció 4-3 a Calatayud. Que Gelsa lleva bastantes partidos. Es que Gelsa está de tapadillo, ¿eh? Gelsa va de tapadillo. Es que a lo Bajini. Es que los últimos 6 partidos de Gelsa ha ganado 4. Y si nos vamos un poco atrás, que también he mirado los últimos 8, también tiene bastantes. De los últimos 9 creo que ha ganado 7. Entonces, Gelsa ha pillado una muy buena racha y encima le ha ganado en casa a la Unión Calatayud, que es el que estaba peleando. Pero es que encima Calatayud empezó ganando 0-2 y se puso 1-3. Pero le dio la vuelta a Gelsa. Y al final sí que es verdad que en los últimos 10 minutos no hubo ningún gol, pero ahí está Gelsa que está apretando y pues seguramente se salve ya con mucha facilidad. En el otro partido, un partido de la jornada, teníamos el Cadrete Inzón, vencía a Cadrete 4-3, un Cadrete que está intratable, se puso ganando 3-0, sí que es verdad que empató a 3 a Inzón, pero nuestro protagonista de la semana pasada marcó el gol de la victoria prácticamente al final, marcó Kiki el gol de la gol sobre la bocina. Exactamente, para que Cadrete se lleve ese partido que, vamos, que con los pinchazos de abajo cada vez está más cerca del objetivo. Saltaba la sorpresa en el partido de Caspe Borja, porque nadie esperaba una victoria tan abundante, y sobre todo abundante. Caspe vencía 8-3 a Borja. No sabemos qué, o sea, Caspe ahora veremos el partido que se disputaron los de abajo. Respira más tranquilo porque se ha puesto a 4 del descenso Caspe. Porque Peña la Murga perdía en casa 4-7 con Ebrosara, el partido que disputaban el que marcaba el descenso y el penúltimo,
y era un duelo de abajo en el que ahora es Ebrosala el que marca el descenso. Sí que es verdad que con los mismos puntos, pero ahora Ebrosala ya se ha metido de lleno en la pelea. Es verdad que al principio de la segunda vuelta hablábamos de Andorra, que venía en buena dinámica, porque ese primer partido de segunda vuelta Andorra vencía a Ebrosala, pero Andorra lleva otra vez una mala racha, va último con 12 puntos y penúltimo y antepenúltimo tenemos, como vemos, a los dos equipos. Así que los tenemos ahí a los dos peleando por esa salvación. Y arriba, pues Cadrete y Zafán, que son, pues eso, los que están ahí peleando. Cadrete va sobrado, vamos a decirlo ya. Sí, es verdad que tiene un partido más, pero es que Cadrete, vamos, va muy bien. Y Zafán, pues lo vemos ahí con 46, un partido menos, que si lo vence ya se asienta en esa segunda plaza. Pero bueno, todavía puede pasar cualquier cosa porque hasta... Es verdad que este pinchazo de Borja a lo mejor no, bueno, que tiene el partido aplazado, pero en principio los 5 primeros, como vemos ahí, pueden meterse en esa segunda plaza que da el playoff este año. Y la semana que viene, sí, tenemos un Zafán Paniza que solo se llevan un punto de diferencia. O sea, va a ser un partidazo para ver si Zafán se asienta o Paniza se mete de lleno, después de ese mal inicio que comentábamos. Y un partidazo que hablábamos ahora, Ebrosala-Caspe. Es un partido en el que si Ebrosala gana, se pone a una salvación, pero si Ebrosala pierde, Caspe se pone... ya se aleja. Entonces, ya se aleja. Cualquier cosa. Sí. Y bueno, sí que pasamos si queréis o... Sí, vamos con, si te parece, con el grupo 3, que como tenemos el protagonista ya esperando, y así Genial. ya... Bueno, pues en el grupo 3 tenemos el Sarrionense Altiplano que se jugará el 22 de abril. Mosqueruela empataba 5 con Alcoriza, un partido muy igualado en el que hubo cambios de marcador todo el rato. Ningún equipo fue capaz de alejarse. Estuvieron ahí todo el rato, uno arriba, empate, uno abajo. Aliaga Turística vencía 4-2 a Montalbán. Favara vencía 7-3 a Castellseràs. Alcañiz vencía en casa a Maestrazgo, al líder, con lo cual lo ha igualado todo más todavía. Sí que es verdad que Maestrazgo tiene un partido menos de la semana anterior, pero Alcañiz ha vencido al líder bastante, por decirlo así, con facilidad. No esperamos algo más igualado. Y Territorio Minero vencía 6-0 a Albalate. Estos resultados hacen que, pues bueno, Maestrazgo con un partido menos siga primero con 43. Aliaga Turística segundo con los mismos puntos. Sí que es verdad que un partido menos, o sea, que un partido más que el primero. Y Alcoriza con 42. Alcañiz con 42. Y Altiplano con 39, un partido también menos, y Mosqueruela 37. Están todos ahí, como bien nos gusta todas las semanas hablar de este grupo, están en un puño, están todos a 4 puntos, cualquiera se puede adelantar. Pues si te parece, vamos a preguntarle al protagonista de este grupo y sobre este grupo. Vamos con él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Portero del Alcoriza. Dale, haga. Estáis atentos ya, machos, a las 11:20 ya. De Aliaga. Bueno, lo que todas las semanas Alejandro nos va hablando de este grupo donde una semana cae uno, sube el otro, a la semana siguiente vuelve a haber otro cambio. Es un grupo súper dinámico. ¿Tan dinámico es el futsal en esa parte de Aragón? Bueno, cada equipo juega con sus armas. Es verdad que hay equipos que son unos equipazos y que bueno, la verdad que tienen mucho nivel y con unos jugadores de mucha calidad. Yo no nos incluyo ahí, nosotros nos ponemos siempre un poquito chino-chano por debajo, pero bueno, ahí estamos también peleando y bueno, pues en la lucha. Como te digo, es verdad que cada fin de semana es una locura este grupo, es entretenidísimo para el espectador y para los que jugamos también, porque cada fin de semana pasa algo y la verdad es que es muy divertido. Esto que comentabas de que vais ahí por lo bajo, es que hemos estado comentando todas las semanas y al principio pues no os avisábamos, no hablábamos mucho ahí de la parte de arriba, pero hubo un día que de repente dije que os estáis metiendo ahí sin hacer ruido y nada. Al final me he hecho hasta fan de vosotros, porque un equipo, pues eso, me gustaría saber si vuestro objetivo a principio de temporada era ese, el de estar ahí peleando hasta el final en los puestos de tan arriba. Bueno, nosotros siempre aspiramos a lo máximo, pero por autoexigencia, no por otra cosa. Siempre queremos dar lo máximo y jugamos para ganar todos los partidos.
sí es verdad que nosotros sabemos lo que tenemos, somos un club muy, muy, muy humilde y bueno, tenemos lo que tenemos los medios que tenemos y las dificultades que tenemos. Entonces, pues somos conscientes de la dificultad y de que competimos con 4 equipazos especialmente que bueno, prácticamente todos tienen experiencia en tercera división, tácticamente están súper trabajados y técnicamente con unos jugadores muy, muy buenos. Y entonces, bueno, no nos marcamos como objetivo ganar la liga, pero sí, por supuesto, luchar hasta el final, siempre. Lo que pasa, Jorge, que en este caso, yo me imagino que para una población como Aliaga, el tener un equipo como el vuestro, donde la gente apoya, la gente acude a vuestro pabellón, es un auténtico fortín. Eso es un valor añadido que tenéis vosotros cuando saltéis a la pista. Sí, exacto. De ese tipo de cosas son las que intentamos tirar, ¿no? A falta un poco de tener muchos entrenamientos o a falta de otras cosas que quizás otros equipos pueden trabajar mejor, pues bueno, nosotros en nuestra pista es verdad que somos muy fuertes, es una pista también un poco peculiar y entonces eso nos ayuda, digamos que no es de las de mejor calidad de la categoría y bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a jugar ahí y los rivales pues también a veces les cuesta, ¿no? Y el ambiente, por supuesto, la gente en nuestra casa siempre es muy fuerte y en los desplazamientos también. Este fin de semana jugaremos en Castellseràs y seguro que va a venir mucha gente a animarnos porque para nosotros es una final y vamos, a nosotros la gente y nuestro campo son una de nuestras grandes bazas sin duda. Ahora que comentaba justamente lo de Fernando, lo de vuestra pista, yo más que entrarme en el partido que hablabas de Castellseràs, me quería centrar un poco en el siguiente que jugáis en casa, que es contra Maestrazgo. Y es verdad que, pues, como habéis dicho, que no es por el objetivo de ganar la liga, pero oye, que si se puede. ¿Crees que las opciones de seguir ahí arriba van a pasar sobre todo por ganar ese partido en casa? Las opciones principalmente pasan este fin de semana por Castellseràs y no es por ir de partido a partido ni historias, pero todo el que ha jugado en Castellseràs sabe que es dificilísimo. De los 6 equipos que estamos arriba, nosotros no hemos jugado y de los otros 5, 4 han perdido y han pinchado. Entonces nosotros sabemos que si volvemos a pinchar estamos fuera de la batalla y este fin de semana en Castellseràs, con un equipo muy trabajado que en su casa es fortísimo, sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Y luego el de Maestrazgo, Maestrazgo nos pidió aplazarlo y entonces lo tenemos recién aplazado al jueves de Semana Santa. Que si conseguimos ganar a Castellseràs este fin de semana y luego tenemos a Albalate en casa, si conseguimos esos 6 puntos, en Aliaga el jueves de Semana Santa va a estar el pabellón a reventar, seguro, y ahí sí, si conseguimos llegar ahí iremos a por todas y probablemente decidirá prácticamente no la liga, pero nuestras opciones pasarán por ahí. Primero ganar en Castellseràs, Albalate y luego el jueves de Semana Santa a Maestrazgo en casa iremos con todo. ¿Qué hay pregunta? Vamos a ver si nos la lanza. Mira, dice Eloy Sierra, viendo vuestro partido en Alcañiz, con el baño que le deis a la AFS, ¿creéis que aspiréis a ser campeones de liga? Bueno, pues lo que comentaba, no sé a qué aspiramos. Nosotros, la ilusión está ahí, por supuesto. Nosotros aspiramos a todo. Es verdad que ganamos 2-5 en Alcañiz, pero bueno, nosotros sufrimos cada partido y luchamos cada partido y el resultado es de 2-5, pero no fue un baño de juego. Es decir, sí que fue un golpe de autoridad en el resultado, pero desde luego son partidos todos en esta categoría muy equilibrados, o al menos los nuestros, y sí que es verdad que eso fue un golpe de autoridad y ojalá creo que nos hemos ganado el derecho a ser candidatos a día de hoy y vamos a pelearlo hasta el final, claro que sí. De toda esa amalgama de equipos que estáis arriba, abajo, bueno, pues podría ser un ascensor, ¿no? Todas las semanas vemos que hay cambio de líder. ¿Con cuál te quedas tú que dices, ostras, estos tíos son los que nos pueden poner las cosas jodidas? Yo no sabría decirte entre Maestrazgo y Alcañiz. Para mí son los 2 equipos más regulares y más completos, lo que han demostrado hasta ahora.
para mí son los más... Alcorisa al principio de temporada parecía que también iba a estar en ese nivel, pero tuvo unos pinchazos a mitad de temporada. Ahora es verdad que está ahí, nos ganó a nosotros, pero ahora este fin de semana volvió a pinchar en Mosqueruela y se ha quedado otra vez un pelín retrasado. Y Mancomunidad parece que está ahí en un segundo plano, que también ha tenido algunos pinchazos ahí. No está como otras temporadas, que otras temporadas también podría ponerlo al nivel de Maestrazgo y de Alcañiz, pero para mí, sin duda, este año los dos claros favoritos son Alcañiz y Maestrazgo. Pues con esos dos, incluido la Aliaga, que a mí me resulta muy curioso porque según el censo son 300 y poco habitantes, no sé cuántos meteréis en el pabellón, pero según el censo del INE, 333. pone que mira ahora mira ahora el dato y digo, pues es más pequeño que mi pueblo. Sí, sin duda. Eso es una cosa de la que estamos muy orgullosos. Somos con diferencia el pueblo más pequeño de la categoría y estar compitiendo con localidades como Alcañiz, como Alcorisa, vamos, con prácticamente cualquiera, somos la más pequeña con diferencia. Y en cuanto a gente que metemos, pues no lo sé, como el jueves de Semana Santa nos estemos jugando algo con Maestrazgo, ahí no va a caber un alma. Pero sí que te puedo decir que socios, normalmente estamos cada temporada entre 250 y 300 socios. Y eso para nosotros es espectacular. Tenemos un apoyo del que estamos enormemente agradecidos a la gente y es nuestra fuerza para seguir adelante. Esa es la verdad, y de aquí también agradecer a todo el mundo porque el apoyo que sentimos los jugadores, el club, es una barbaridad y es de agradecer. Si no, esto no tendría sentido sin el apoyo de la gente. Desde luego, ahí estáis, como ocurre en Brea, ¿no? Los irreductibles breanos, pero en este caso la versión de Aliaga en el futsal. Pues un placer tenerte aquí en 40x20 y seguiremos con mucho cariño este grupo tercero que tantas alegrías nos estáis dando a lo largo de esta temporada y prometemos volver a llamarte, ¿eh? Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, que sabemos que siempre nos tratáis con muchísimo cariño y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Bueno, pues dejamos la entrevista con Jorge Martín. Muy rápidamente, Alex, ¿qué ha pasado en el grupo 1 y en el grupo 2? Pues en el grupo 1 aquí de Zaragoza, Compañía de María hacía su trabajo y vencía 8-2 a San Lázaro. Coras vencía 9-1 a Torrellones, un partido en el que Torrellones en ningún momento estuvo en el partido. Torrellones tuvo que ir con 6 jugadores y Coras pues pasó sin ir al 100%, consiguió ganar 9-1. En el partido de la jornada, en uno de ellos, Zaragoza Unión perdió 1-5 frente al Burgo, un partido en el que el Burgo fue siempre por delante, a pesar de que incluso tenía bajas y algunos jugadores que no jugaron, el Burgo fue bastante superior. Alto Aragón Jaca vencía 7-4 a Calasanz. Almozara perdía 5-8 contra Gurrea, un partido un poco extraño que perdía al Almozara jugando en casa. Boscos vencía 5-3 al Límite. San Jorge hacía lo mismo, 8-5 frente a La Salle. Y luego en otros partidos de la jornada podemos decir que Sala 10 ya ahora sí que ha dicho adiós, porque ha perdido 4-6 frente a Pastriz. Sí que es verdad que hay que decir que los últimos 3 goles del partido fueron en el último minuto. Empató Sala 10-4, pero Pastriz enseguida consiguió ponerse 4-5 y 4-6 y llevarse el partido, siendo el Sala 10 local. Como comentó, pues hasta el final esto sí que es un pinchazo, un mazazo definitivo para el Sala 10, porque ahora mismo el Burgo va primero con 57, Compañía segundo con 52, hemos tenido cambio en esa posición, y Sala 10 con 50 puntos. Es que ahora es Compañía el que puede meterle algo de presión, y en la parte de abajo pues Torrellones sigue con 0, La Salle con 9 y San Lázaro es el que marca el descenso con 18, muy seguido de cerca por los de arriba. Y ya para terminar en el grupo 2, Pinsec empataba con Épila a 2, Sástago 10, Belchite 5, Azuara 6, Alagón 6, un pinchazo de Alagón, en el que Alagón está últimamente un poco de bajón, por decirlo así. Tuvo que ir siempre a remolque y finalmente sí que es capaz de remontar un 6-4, pero ese pinchazo le va a crear problemas porque veremos en el partido de la jornada lo que ha pasado. Lumpia que vencía 6-5 a Tauste, Exea hacía su trabajo venciendo 3-2 a Juventud de Almunia, Peña La Unión perdía 3-5 con Muel, y en el partido de la jornada de primero contra segundo, es lo que decíamos, Villa de Mayén, que era segundo, venció 2-1 a Daroca.
Ostras, eso sí que es noticia, ¿eh? Que Daroca haya perdido. Pues es que ha perdido Daroca en casa de Mayén y claro, Alagón, que era, por decirlo así, el más favorecido en ese partido porque era el que está bien, era el perseguidor, al empatar a 6 contra Zuora, pues se va un poco. Entonces, claro, a ver, es un partido en el que Mayén marca el segundo en el minuto 24, el 2-1, y ya no pasa nada hasta el final del partido. Y es verdad que Daroca sigue primero ahora con 44 puntos, pero como bien sabemos y recordamos todas las semanas, Mayén y Alagón, segundo y tercero, les queda un partido que es entre ellos que se disputará al final, si no era la última, la anterior jornada, con lo cual se van a jugar todo. Es verdad que ahora mismo Daroca 44, Mayén 42 y Alagón 40. Sí que es verdad que ambos equipos, en este caso Mayén depende de sí mismo si gana el aplazado, y Alagón también depende de sí mismo porque tendría que ganar el aplazado y ganarle a Daroca, con lo cual ambos equipos dependen de sí mismo para ganar. Para apretar todo eso. Bueno, pues nos quedamos con ese fantástico resumen que nos hace todas las semanas Alejandro Les. La semana que viene, más y mejor. Buenas noches. Vamos con las selecciones muy rápidamente. Rafa Beltrán, buenas noches de nuevo. Buenas noches a todos, buenas noches amigos. ¿Qué han hecho o qué van a hacer los nuestros y las nuestras? Pues nada, ya ir directos y al grano, directos a portería, o como si lanzáramos un penalti de Julián Álvarez, pues igual. Pero sin tocarla, con los dos pies. Bueno, ahí eso ya dicen. no lo sé. Eso dicen. Pues nada, ya solo quedan cuatro selecciones que les queda competición para el Campeonato de España. Son la selección sub-14 y la selección sub-12, que se van a Blanes del 31 de marzo al 6 de abril. Están ultimando su periodo de preparación. Este domingo jugará su último partido de preparación la selección sub-14 lo disputará en Bujaraloz, su último partido de preparación, y ya para preparar ya la competición en Blanes. La selección alevín también está a falta de un último partido amistoso, y nos quedan también las dos selecciones benjamines, que la selección benjamín masculina de Samuel García venció a San Lázaro en su último partido amistoso por 4-5, y la selección benjamín femenina de nuestro amigo Carlos Perena, que empató a 3 con Avenida Alagón, y que están, la verdad es que están dejando buenas sensaciones. Y bueno, pues hay que seguir preparando. La semana que viene ya trataremos de tener un seleccionador, y cuando estemos en Blanes trataremos de tener otros seleccionadores de allí. Eso esperemos conseguir. Si me ha faltado una cosa antes, cuando estaba Ernesto, para recordar a todo el mundo, es que de las 36 copas de España hay una copa que ganó un equipo zaragozano, un equipo aragonés, que es el Sego Zaragoza en la temporada 92-93, que se celebró aquí, y fue el año anterior fue subcampeón. Es decir, nosotros, nuestra comunidad, somos un referente en el fútbol sala nacional, y lo somos y lo seremos, eso lo tengo claro. Y un campeón de esa competición trataremos de que esté en el programa la próxima semana. Venga, pues me lo... Ojo que hubo muchos, ¿eh? Sí, además trataremos de que sea, aparte de jugó en ese equipo y fue campeón de Copa, es seleccionador aragonés también. Si es que yo me imagino, varios de ellos estudiaron conmigo en la Universidad Laboral. Varios de ellos. Uno de ellos, que la verdad es que era puro nervio, puro gol, yo creo que lo tendremos aquí la próxima semana. Venga, pues lo dejamos ahí en alto. Rafa. En alto, exacto. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, pues por nuestra parte, hora y 34 de programa. Podríamos estar más rato, pero ya os mataríamos demasiado la cabeza. Agradeceros a todos los que habéis estado aguantando hasta hace 2 minutos, 1 minuto, 80 y tantas personas. Estábamos aquí reunidos hablando y viendo, conversando de nuestro futsal, del futsal aragonés. Estamos, la verdad es que desbordados, ¿no? Con el recibimiento del programa, con las ganas que le estáis poniendo a todo el mundo, con las palabras de cariño que nos lanzáis cuando acudimos a los pabellones. Intentamos pues ser eso, la voz del futsal aragonés, con todo el cariño y todo el amor que le ponemos a este grupo de locos que seguimos la actualidad de nuestro futsal. Aprovechar también que nuestro canal de TikTok y creo que también de Instagram, yo en eso me sacáis del Twitter y poco más y ya me pierdo,
nuestro compañero Héctor Brau hará análisis previa de lo que vaya a ocurrir en esta jornada, creo que con el Colo-Colo solamente, porque Sala 10, Guanapís, esta semana no va a jugar. Y por nuestra parte, pues despedirnos, agradeciéndolos lo que os digo, que hayáis estado con nosotros hasta esta hora y pidiéndolos que os suscribáis al canal, que para nosotros es tremendamente importante y que bueno, que lo esparzáis por ahí, que habléis con el resto de gente para que se hagan de esta religión que es 40x20. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Sed buenos. Adiós.